Hola, comunidad escolar del CBT 272. En esta ocasión vengo a hablarles sobre la importancia de la vacunación. Voy a empezar a compartir pantalla para poderles empezar a explicar este tema. Por parte del Departamento de la Coordinación de Fomento a la Salud se está llevando a cabo una serie de pláticas que tienen que ver con la situación que estamos viviendo, ¿no? Actualmente sobre la pandemia del COVID-19. Y bueno, en esta ocasión nos toca hablar sobre la importancia de la vacunación. Pero antes de empezar a hablar sobre la importancia de la vacunación, me gustaría establecer dos términos muy importantes que tienen que ver con todo esto. El primer término es la salud, que es la salud. Básicamente la salud la podemos definir como un estado de bienestar físico, mental y social con capacidad de funcionamiento y no solo de ausencia de afecciones o enfermedades. Las enfermedades pueden ser físicas, también pueden ser mentales. Y en el caso de la enfermedad, bueno, son alteraciones leves o hasta graves del funcionamiento normal de un organismo o de algunas de sus partes debido a una causa externa o interna. Existen básicamente dos tipos de enfermedades. Las enfermedades infecciosas, que son originadas por un agente patógeno. Entre estos agentes patógenos podemos encontrar a los virus, a las bacterias, a los hongos, a los parásitos, protozoarios, y las no infecciosas, que tienen que ver con cuestiones mentales, que tienen que ver con envejecimiento, con enfermedades genéticas, accidentes, malos hábitos de salud, etcétera, etcétera. Entre los agentes patógenos que conocemos, bueno, existen los virus, que básicamente los vamos a clasificar más adelante, las bacterias, que son del reino Monera, los hongos, que son del reino Fungi, y los parásitos, que, bueno, pueden ser protozoarios o también del reino animal, como algunos nemátodos, algunos platelmintos, que podemos encontrar y nos pueden dañar la salud. Para clasificar estos agentes patógenos, bueno, existe un sistema que desarrolló Robert Whittaker y Lynn Margulis en sus tiempos, 1975 aproximadamente, en donde se separó todos los seres vivos en 5 reinos de la naturaleza. Básicamente, menos las plantas, pueden entrar como un agente patógeno o por lo menos un reservorio para poder llevar lo que son los virus o las bacterias o algún agente patógeno para enfermar a los humanos. Pero también existen lo que son los virus. Los virus no se pueden catalogar como seres vivos. ¿Qué es un virus? Bueno, un virus básicamente lo podemos definir desde el latín virus, significa toxina o veneno, y es un agente infeccioso microscópico acelular que solo puede replicarse dentro de las células de otros organismos. Aquí no estamos utilizando el término reproducción, estamos utilizando el término replicación, que básicamente lo denomina como un parásito que necesita de un ser vivo para poderse multiplicar. Por lo tanto, no están catalogados dentro de los 5 reinos de la naturaleza. Ellos tienen un catálogo aparte, una clasificación aparte. ¿Y por qué se clasifican si no son seres vivos? Bueno, ustedes saben bien que para poder estudiar algo a profundidad es necesario, pues, poder clasificar. Y bueno, es muy probable que no tengan las características de los seres vivos, sin embargo, tienen esa afección directa y su objetivo principal es volverse inmortales, ¿no? Entonces, a través del tiempo van mutando, van tratando de pasar de un hospedero a otro, pues para eso mismo, para ser inmortales, porque para poder lograr hacerlo necesitan estar siempre en un ser vivo, no importa si es un animal o una persona, y también, bueno, podría ser hasta una planta. Bueno, dentro de estos seres víricos existe una subclasificación. La clasificación depende de los tamaños. Tenemos a los priones, que básicamente se pueden definir como secuencias de ADN o de material genético. Podemos encontrar a los viroides, que están constituidos principalmente por ARN, y los virus,
que bueno, ya son un poquito más grandes que estos dos que mencioné anteriormente. La estructura de los virus es variada. Básicamente está compuesto por diversas biomoléculas y estas biomoléculas les dan algunas estructuras pues bastante chistosas, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos la estructura del famoso coronavirus, que ahorita ya todo el mundo, pues no, ya la conoce o ha visto alguna imagen. Aquí vemos algunas otras, que esta parece como una especie de nave espacial, y aquí vemos como un cuerpo geométrico de esos que hicieron en matemáticas, ¿no? Entonces, tienen una variedad de formas, y bueno, esto pues ha sido estudiado. Hay una ciencia que se le conoce como virología. Los virólogos son los encargados de estudiar todo esto. Y bueno, en cuanto al tamaño de estos seres, pues son muy pequeñitos. Imaginemos una situación. Tenemos 1 centímetro y este centímetro pues tiene 10 milímetros. Cada uno de estos centímetros, si los dividimos en 1000, cada uno de estos milímetros nos hace 1000 partes. Cada una de esas partes equivale a una micra. Esa micra es con lo que se miden las células. Las células procariotas pueden llegar a medir 10 micras y las células eucariotas pueden llegar a medir hasta 100 micras. Ahora, para poder medir los virus se utiliza otro sistema de medida que son los Armstrongs, y básicamente una micra la dividen entre 1000 y ahí es como podemos medir. Entonces prácticamente son muy pequeñitas y prácticamente pues son muy poco perceptibles a la vista humana. Sin embargo, pues ya sabemos que para poder establecer teorías, establecer leyes, es necesario hasta eso, ¿no? Hacer medidas de los diversos seres que de una u otra manera afectan a los seres vivos. Y bueno, como había yo mencionado antes, los virus no son seres vivos, no tienen un sistema de reproducción asexual o sexual como los seres vivos lo tienen, sino que necesitan de un proceso que se le conoce como replicación. Básicamente, el virus inyecta lo que es su material genético y se conjuga con el material genético que existe dentro de la célula del hospedero, y con este material genético se replica para obtener más virus. Aquí vemos una imagen en donde tenemos al virus, que en este caso es un retrovirus. Se introduce el material genético dentro del núcleo de la célula. ¿Por qué en el núcleo de la célula? Porque ahí tenemos nuestro material genético, y empieza un proceso de replicación, y una vez que se replica, bueno, sale de manera, pues por la membrana celular, y pues ya tenemos la replicación de estos virus, y la replicación de los virus es bastante rápida. Existen muchas enfermedades que son causadas por los virus. Hay 2 tipos de enfermedades, ¿no? Las que podemos matar utilizando un antibiótico, anti quiere decir contra, biótico quiere decir vida, y las virales, en donde pues no podemos matar a un ser que simplemente no tiene vida, que son las enfermedades virales. Cuando nos enfermamos de un virus, pues los médicos nos mandan algo para poder calmar los dolores, la temperatura, para poder mantenernos estables, ¿no? En salud. Por ejemplo, cuando nos da coronavirus, nos dan paracetamol o nos dan aspirina, pero realmente no nos dan un medicamento para matar el coronavirus, porque no existe tal, ¿no? Y bueno, algunos ejemplos de enfermedades causadas por virus las podemos ver en esta imagen, como la gripa, el sarampión, el ébola, el herpes simple, el VIH, la meningitis, etcétera, etcétera. Entonces, existen varios que podemos encontrar, y bueno, no hay mucha cosa que hacer más que, bueno, lo que más adelante les voy a comentar. Existe un proceso que se le llama proceso de vacunación, que básicamente consiste en inyectar partes de un virus, partes de, pues de la estructura, de la forma del cuerpo del virus, que nos va a ayudar a crear defensas para cuando realmente tengamos que enfrentarnos a esa enfermedad. Este proceso de vacunación tiene una historia bastante larga, pero vamos a mencionar
a uno de los más importantes, que en este caso es Edward Jenner. Él básicamente fue un afamado investigador, era un médico rural que, bueno, fue trabajando por mucho tiempo, en 1796, con el virus de la viruela en Europa. ¿Qué fue lo que hizo este personaje? ¿Por qué es famoso? Bueno, insertó el fluido de la viruela a través de una inyección en un brazo de un niño de 8 años que se llamaba James Phipps. Este pequeño empezó a mostrar ciertos síntomas sobre la viruela y en 48 días más tarde el niño pues prácticamente cruzó la enfermedad. Había una gran mortandad por esa enfermedad y básicamente ese muchacho, ese niño, fue el primer vacunado en toda la historia. Hay un libro bastante interesante sobre él que se llama Cazadores de Microbios, lo pueden descargar y pueden estudiar un poquito más a fondo esa historia, bastante interesante. Bueno, según la Organización de la Salud, ¿qué son las vacunas? Acuérdense que la Organización Mundial de la Salud es el organismo internacional que tiene que ver con todo lo que sea salud, ¿no? A nivel internacional, es la cabeza de todo lo que tiene que ver en salud. Bueno, ellos nos dicen que una vacuna es cualquier preparado destinado a generar inmunidad contra una enfermedad y su objetivo principal es estimular la producción de anticuerpos. Esta vacuna puede ser una suspensión de organismos muertos, de organismos atenuados o productos derivados de microorganismos. Y el método habitual, bueno, puede ser a través de una inyección, pero también en algunas ocasiones a los bebés se les dan gotitas de vía oral. Existen varias formas de hacer vacunas. Aquí tenemos una imagen, bueno, no la encontré en español, pero aquí nos habla acerca de los tipos de las vacunas que existen contra el coronavirus, que básicamente esta es una actividad de FOMELASA que necesitamos fomentar porque es importante que ustedes se vacunen contra el coronavirus. Aquí nos dice que tenemos una vacuna donde están virus del COVID atenuados. También tenemos otra en donde se genera a partir de virus inactivados, otra donde se genera a partir de pequeñas unidades de estos virus y otra que podría ser a través del material genético de estos virus, que en este caso, bueno, es el ADN y el ARN, que básicamente es el material genético pues, que tenemos en todas las células, los seres vivos. Hay 4 maneras de hacerlas, como ya lo había yo mencionado, y las personas encargadas de hacer estas vacunas son personas que se dedican a la virología y es personas que estudian biología molecular o algunas otras ciencias que tengan las herramientas para poder desarrollarla. Para poder desarrollar estas vacunas no se requiere poco tiempo, se requiere pues un tiempo estable para poderlas realizar, para poderlas hacer pruebas, para poder probarlas empezando con animales, posteriormente utilizarlas en seres humanos para poder ver el ESAVI. ¿Qué es el ESAVI? Bueno, básicamente es ver todos los riesgos o todas las consecuencias que tiene una vacuna. Por ejemplo, hay personas que cuando se ponían la vacuna del coronavirus sentían que les faltaba el aire, sentían que se mareaban, se hinchaban o se ponían con una especie de ronchas y por lo tanto pues se le conoce como reacción. El ESAVI es una reacción a lo que es la vacuna. Entonces, todas las vacunas tienen ESAVI, sin embargo, cada vez se han estado mejorando poco a poco y este problema o este ESAVI, bueno, ha ido disminuyendo poco a poco. Sin embargo, para en el caso del coronavirus era primordial poder obtener la vacuna, ¿no? Porque pues estábamos viendo que teníamos mucha incidencia, mucha mortandad y pues necesitábamos hacer algo porque la gente se nos seguía muriendo. Nos seguimos enfermando de coronavirus, pero pues si se dan cuenta el índice de mortandad ha disminuido, ya los síntomas que tenemos todas las personas pues ha bajado bastante
nos da COVID y nos da gripa, nos da temperatura, nos da tos, nos sentimos muy mal, pero pues ya no nos estamos muriendo tanto de eso. Antes todos los días escuchamos noticias y hasta había conteos internacionales de a ver qué país ganaba con tantos muertos, ¿no? Entonces, básicamente, el objetivo de las vacunas es hacer inmune a las personas en contra de las enfermedades. Bueno, dependiendo de la vacuna, es el tipo de composición. Por ejemplo, si la vacuna tiene solamente una preparación para una enfermedad, se le conoce como vacuna monovalente. Y bueno, las vacunas monovalentes más conocidas son la del sarampión, la rubiola, la fiebre tifoidea. Aquellas que tienen preparaciones para diferentes enfermedades se le conocen como vacunas polivalentes. Y también las combinadas, bueno, también se le conoce a aquellas que tienen para diferentes enfermedades también. Ahora bien, ya entrando un poco más al tema de coronavirus, el gobierno estableció un sistema de monitoreo en donde prácticamente pretendía contar a todos aquellos que estuvieran enfermos, ¿sí? A través de las unidades monitoras respiratorias y después de eso realizar un conteo que se le conocía como conteo centinela o monitoreo centinela, que básicamente era hacer un muestreo de los enfermos. Con este sistema se estableció un factor de expansión que el gobierno lo manejó de 8.5 a 9, que quería decir que por cada enfermo que teníamos lo teníamos que multiplicar por 8.5 9 para poder determinar la cantidad de enfermos que existían en el país. Sin embargo, hubo mucha polémica ahí, ¿no? Porque el muestreo no fue suficiente. Acuérdense que hay dos tipos de maneras de hacer este tipo de cosas, ¿no? Un censo cuando se cuenta a todas las personas y un muestreo cuando solamente se toma a una cantidad representativa de nuestra población. Sin embargo, hacer un censo de todas las personas no era la solución tampoco, porque imagínense, vamos a tomar a todas las personas, les hacemos prueba de coronavirus, la mitad sale positiva, la mitad sale negativa, pero a la semana a lo mejor ya las personas positivas salían negativas, ¿no? Entonces, básicamente, con el modelo Centinela, que se utiliza más que nada en enfermedades respiratorias agudas, se realiza para ir analizando el crecimiento de este tipo de enfermedades. Bueno, el coronavirus, el problema que teníamos es que no conocíamos mucho su historia natural de esta enfermedad. Por lo tanto, utilizar este modelo Centinela fue un poco arriesgado. Sin embargo, recordemos que el Producto Interno Bruto destinado para cuestiones de salud es muy bajo a comparación de otros países. Por lo tanto, a lo mejor no teníamos los recursos suficientes para poder decir, sí, vamos a monitorear a toda la población mexicana. Además, que pues no todas las personas viven en ciudades, teníamos que hacer, no sé, llevar a mucha gente a lugares rurales, etcétera, etcétera. Entonces implicaba mucho trabajo. En otros países se hicieron muestreos más grandes. Sin embargo, pues no hubo mucha diferencia. Por ejemplo, en Estados Unidos, hasta las pruebas COVID las vendían en las farmacias y, sin embargo, si ustedes veían las noticias, el incremento de la enfermedad fue la misma. Bueno, a partir de este modelo Centinela se estableció un esquema de vacunación en donde principalmente necesitábamos proteger a las personas más vulnerables, que en este caso eran las personas de 60 o más años. Estas personas eran las que estaban falleciendo. ¿Por qué estaban falleciendo? Después de los 60 años, las personas se enferman y son muy propensas a tener enfermedades crónico-degenerativas. ¿Qué son aquellas enfermedades crónico-degenerativas? Son aquellas que empiezan poco a poco, van acrecentándose los síntomas y van a llegar un momento en que van a mermar mucho lo que es la salud. Y bueno, entre las enfermedades crónico-degenerativas que conocemos, más importantes, podemos decir la diabetes mellitus y la hipertensión arterial. Entonces, pues, la mayoría de las personas después de los 60 años, por lo menos en país, por los hábitos alimenticios, por los hábitos de salud que tenemos, es muy probable que
que la mayoría de ellos tengan alguna de estas o alguna otra, ¿no? Nuestro punto principal era vacunar a estas personas y eso se realizó el año pasado de febrero a abril del 2021. Posteriormente, el gobierno continuó con las personas de 50 a 59 años, de abril a mayo. Posteriormente, las personas de 40 a 49 años, de mayo a junio, y el resto de la población. Otra de las personas importantes para poder vacunar fue aquí el número 1, que eran todas aquellas personas que trabajaban en el sector salud, donde pues necesitábamos, ¿no? Porque se empezaron a enfermar un montón de personas del sector salud y murieron muchas personas del sector salud, porque pues, los del sector salud son a los que atendían a todos los demás. Y bueno, también se estableció una estrategia en donde se diseñó que quiénes eran actividades esenciales y quiénes no eran actividades esenciales. Los medio de salud era esencial, comunicación era esencial y las actividades escolares pasaron a no esencial hasta el siguiente año, cuando ya empezaron a haber otras problemáticas que fueron derivadas del encierro, como por ejemplo, incremento en violencia en las casas, incremento de muchas cosas, ¿no? Más en otra plática hablaremos un poco más de eso, no me quiero salir del tema. Y bueno, a partir de eso, ya a finales del año pasado se decidió que la educación era una actividad esencial y por eso pues nos mandaron a las escuelas, ¿no? Obviamente con las medidas de higiene ya establecidas y ya conocidas por todos, que era la sana distancia, el uso de cubrebocas, la toma de la temperatura y el uso de alcohol gel, que en los salones estuvieran bien ventilados y que cada cierto tiempo se pasara a limpiar lo que son los pupitres, los escritorios de los docentes, que estuviera la mitad, el 50% de la población una semana, el 50% de la población en otra, y detener todas aquellas actividades que impliquen, pues, que no se cumplan estas reglas, por ejemplo, celebraciones, fiestas, etcétera, etcétera. Entonces, pues con ese plan regresamos a las aulas. Y bueno, a partir de que se empezó el proceso de vacunación el año pasado, pues hemos visto un montón de vacunas que han llegado y ahorita vamos a hacer un pequeño análisis, ¿no? Y aquí vemos una gráfica de vacunas que han sido recibidas. Bueno, esta información la saqué hace como 2 semanas, a lo mejor ya aumentaron los números. Y bueno, aquí vemos unas gráficas en donde vemos que la más comprada o lo más utilizada en el país es la AstraZeneca, posteriormente sigue la Pfizer, Sinovac, la CanSino, que fue aplicada a los maestros, la Sputnik y finalmente la Johnson & Johnson. Y bueno, ya en este año les tocó a los docentes, la primera fue en CanSino y ahora les pusieron la de Moderna. Bueno, aquí vamos a hablar un poco acerca de las vacunas contra el COVID-19. Y bueno, ya habíamos dicho que las vacunas nos van a ayudar a prevenir que nos enfermemos, o a lo mejor si nos enfermamos, pues no va a ser tan fuerte los síntomas y vamos a poder sobrevivir. Bueno, aquí básicamente voy a mencionar el nombre, el precio de cada unidad de vacuna, cuántas dosis requiere y lo que es la eficacia. Vamos a empezar con las vacunas que son de la familia de los adenovirus. La primera que mencionamos es la Pfizer. Aproximadamente cada dosis vale $20, estamos hablando en dólares, y se requieren 2 dosis y tienen un 95% de eficacia. La Moderna, que está hecha de ARN, estos números son pues establecidos a partir de la molécula de ADN que toman, o de la parte del segmento del ADN que toman, vale $18 la unidad, se utilizan 2 dosis y su eficacia es del 100%. La CureVac, bueno, no se encontró mucha información de esta, pero su eficacia es 47%. Acordémonos de algo que les dije desde el principio de esta plática, que para poder probar una vacuna un 100% y evitar los ESAVIS es necesario tiempo para poder establecer una experimentación en humanos y poder
ver el ESAVI y poder disminuir estos ESAVIs. La AstraZeneca vale $5 por dosis y se requiere 2 dosis y vale, la eficacia es del 100%. Tenemos la Sputnik aquí, vale $10 cada dosis, se requieren 2 dosis y la eficacia es del 91.6. Aquí tenemos la CanSino, que fue diseñada para el ejército chino. Cada una de estas, esta fue la que le pusieron a los maestros, cada una de estas vale $4, se requiere solamente una dosis y pues la eficacia es del 90%. Sin embargo, a pesar de que se la pusieron a los maestros, hubo una incidencia de la enfermedad. Primero se enfermaron la primera vez el año pasado un montón de maestros y ahorita en diciembre que regresó el virus modificado, bueno, pues empezaron a enfermar otra vez, ¿no? El hecho que te enfermes una vez no significa que ya no te vas a volver a enfermar de COVID, te puedes enfermar con todas las variantes que hay. ¿Por qué hay tantas variantes? Porque una de las características de los virus es la mutación, por eso se vuelven inmortales, porque se mutan de acuerdo a las características del ser vivo que hospedan, por eso tienen una capacidad de mutación bastante grande. Aquí tenemos la Johnson & Johnson, que vale $10. Necesitamos una dosis y, bueno, tiene una eficacia del 85.4%. Este tipo de información se obtuvo de una página americana en donde se ha dedicado a hacer experimentación. Bueno, llevamos muy poco tiempo entre la fabricación de todas estas vacunas a la experimentación. A lo mejor más adelante salen otros números, a lo mejor más adelante se dan cuenta de errores o de beneficios de cada una de estas vacunas, pero pues ya lo sabremos más adelante. Mientras, esta es la información con la que se cuenta. Aquí tenemos otra, la Sinopharm, que aún no se determina muy bien el precio, por eso no ven muchas en el país. La Sinovac, tenemos lo mismo, son 2 dosis en ambas, y si se dan cuenta, pues tampoco tienen la eficacia porque no hay suficientes pruebas. Aquí en la Sinovac, un 87% y otro 100%. Y aquí vemos otras que están elaboradas por subunidades de proteínas, o sea, pequeñas partes del virus. Acuérdense que todos los seres vivos estamos formados, los seres vivos y en este caso los virus también, estamos formados por biomoléculas y las biomoléculas importantes, bueno, están las proteínas, los carbohidratos, los lípidos, ¿vale? Y pues también los ácidos nucleicos. Entonces, esta está formada por sus proteínas y, bueno, entre las que conocemos está la Novavax y la Sanofi GlaxoSmithKline. Esas como que no están muy sonadas, pero bueno, sin embargo existen. No tenemos un precio por unidad en esta, bueno, tienen un 100% de eficacia, necesitan 2 dosis en ambas y aún la eficacia está por determinar. Ahora bien, ya fuera del coronavirus y de las vacunas que a ustedes ya les están aplicando, ustedes los menores de 18 años, bueno, existe, es muy importante y ese es el objetivo principal de estas pláticas, existe un esquema de vacunación para los adolescentes. La plática anterior se habló sobre la importancia de la cartilla de vacunación. La cartilla de vacunación nos ayuda a evitar los factores de riesgo que tienen los adolescentes y entre esos factores de riesgo, bueno, están las adicciones, está el sobrepeso, prevención de enfermedades de transmisión sexual, embarazos de alto riesgo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también tiene una sección, esta cartilla, que se le conoce como esquema de vacunación. Mucha gente piensa que las únicas personas que se deben de vacunar son los niños, y no. En la cartilla de salud, para los grupos de edad, que en este caso son los niños, los adolescentes, los adultos y las personas de tercera edad, todos tienen un esquema de vacunación y a cada grupo le corresponde un tipo de vacunas. Y bueno, aquí vemos algunas. Les invito a que ustedes revisen. En algunas ocasiones el Seguro Social ha ido a la escuela a poner algunas vacunas, entre esas la influenza,
la influenza, perdón, y la del virus del papiloma humano. Y bueno, ahí en su esquema de vacunación podemos encontrar esas y otras importantes, pero se los dejo como ejercicio para que ustedes lo revisen. Ahí ustedes van a encontrar la vacuna y van a encontrar cuándo se la deben de poner, si requiere un refuerzo, y ahí mismo el promotor a la salud o el técnico encargado en ponerles la vacuna les pondrán la fecha y les pondrá la fecha que compete poner el siguiente refuerzo. Es responsabilidad de ustedes y de los padres de familia revisar continuamente las cartillas de salud para poder llevar a cabo un ejercicio de cuidado de la salud bueno, ¿no? Porque pues si me la pongo, y ha pasado muchas veces que luego ninguno de ustedes tiene su carnet en la escuela, van las promotoras de salud del Seguro Social a ponerle la vacuna, se la ponen, se las apuntan en un papelito y pues ya va la tercera vez el Seguro Social y vienen y me preguntan a mí, oiga maestra, ¿qué dosis es esta? ¿Cómo me voy a acordar yo de 1000 estudiantes qué dosis es? Se supone que para eso tienen ustedes su carnet. Es que perdí mi papelito. Esa es la importancia del uso de la cartilla, ¿sí? No solamente para ir a solicitar su consulta al Seguro Social, a su seguro facultativo o a su seguro como hijo de trabajador. Es un pequeño expediente en donde todas las acciones preventivas van a tener una fecha y un control para que ustedes puedan, pues, monitorearse a sí mismos. Acuérdense que, pues, básicamente una de las competencias de media superior es que ustedes aprendan a cuidarse así solos, porque el siguiente paso después de la adolescencia, pues, es ser adultos, y los adultos no los vienen y los cuidan sus papás, se cuidan ellos mismos. Bueno, hasta aquí la plática. Si tienen alguna pregunta, adelante, y si no, bueno, pues un placer continuar dando estas pláticas de promoción a la salud, fomento a la salud y del área construyente. Un saludo.